Hemos hablado de Dios como un Dios del amor y hemos hablado de Dios también como un Dios de justicia. Hemos dicho que estos atributos se les conoce también como los atributos comunicables de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un atributo que se le conoce como el atributo no comunicable de Dios o incomunicable. Eso quiere decir que Dios no lo comparte con el ser humano. Es propio de Dios. Los atributos, conocidos también como perfecciones, porque no simplemente son características que tiene Dios, sino que son características perfectas. Son aquellas características que lo distinguen. Y en esta mañana vamos a conocer un poco más acerca de esta soberanía. Todos nosotros, como hijos de Dios, y tenemos ya un buen tiempo en la iglesia, estamos de acuerdo con que Dios es soberano. ¿Y qué entendemos por soberano? Que Dios tiene todo bajo control. Y esto va a chocar con el ser humano, porque el ser humano está, ¿salud? El ser humano quiere tener todo bajo control. Es una tendencia muy fuerte. Estamos obsesionados con tener el control. Queremos tener el control, por ejemplo, de nuestro futuro. Si tuviésemos el control de tener todo bajo nuestro dominio y controlar el futuro, lo haríamos. Queremos tener el control de nuestra economía, y no solamente de la nuestra, sino de manera general, de la salud. Queremos controlar la seguridad. Los seres humanos estamos obsesionados, queremos controlar las cosas, queremos tener todo bajo control, porque de esa manera podemos estar tranquilos. E incluso, y esta pregunta debe llevarnos a reflexionar, si pudiésemos destronar a Dios para ser nosotros los que pudiéramos decidir sobre nuestro futuro y el de los que amamos, ¿lo haríamos? Si yo pudiera tener el control y no Dios, por ejemplo, de la salud, de mi salud o de las personas que más amamos, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, ¿lo haríamos? Si pudiese destronar a Dios para ser yo el que pueda decidir, ¿qué pasaría? Tal vez lo haríamos. Sin embargo, hay una verdad fulminante. El ser humano no tiene control de nada. El ser humano no puede controlar, no estamos en control de nada. Dios sí lo está. Y la palabra de Dios nos enseña eso. Dios sí tiene el control de todas las cosas. Y a eso le llamamos su soberanía. Una cita de R.C. Sproul dice lo siguiente: no existe una sola molécula en el universo que esté fuera del control soberano de Dios. ¿Qué opinas de esa frase? No existe ni siquiera una molécula. Porque si existiese una molécula que está fuera de la soberanía, del control de Dios, entonces Dios no sería soberano, ¿cierto? Sería soberano simplemente sobre determinadas situaciones, pero no sobre todo. Por ejemplo, ¿no? Un microorganismo como fue el causante de la pandemia, que llevó a todo el mundo a una situación decadente. Nos afectó, con muertes, con el tema económico, político, educativo, etc. Si un pequeño elemento, una pequeña molécula, no estuviese bajo el control de Dios, entonces Dios no sería Dios. Si hay una molécula suelta fuera de la soberanía de Dios, entonces no tendríamos la garantía de que Dios realmente va a cumplir lo que dice. Sin embargo, podemos decir que no existe, de acuerdo a la Biblia, no existe ni siquiera una molécula que esté suelta en un universo donde Dios
es soberano. Cuando afirmamos que Dios es soberano, decimos que Dios tiene que ver o está en control de manera activa de todo lo que ocurre en el universo. Y algunos hablan de la voluntad perfecta de Dios y de la voluntad permisiva de Dios. ¿Cierto? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Con una voluntad permisiva. Y es lo que entiendo a partir del estudio bíblico. Y es lo que quiero también que ustedes puedan analizar. Algunos dicen incluso, bueno, Dios es un caballero y Dios no se impone en tu voluntad. Dios te deja, te permite también a ti tomar tus propias decisiones. No impone su voluntad. ¿Es así? Suena bonito. Dios es un caballero. ¿Realmente es así? ¿Qué pasó con Jonás? Que no quiso ir a predicar, se resistió. ¿Qué hizo Dios? ¿Respetó su voluntad como todo un caballero? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Se impuso y lo mandó a predicar. A veces de repente decimos, bueno, nuestra fe mueve el poder de Dios para que se pueda hacer su voluntad. En el caso de los enfermos, por ejemplo, ¿no? No se sanó. ¿Por qué no se sanó? Bueno, nos faltó más fe. Es decir, nuestra fe va a hacer que Dios actúe de una manera o deje de actuar de otra. ¿Sería así? O Satanás de repente. Bueno, Satanás se interfiere en los planes de Dios para que Dios no sea glorificado. ¿Realmente pasa eso? Es decir, la soberanía de Dios está condicionada por nuestra fe, está condicionada por Satanás, o en realidad Dios es soberano y tiene dominio absoluto sobre todo. Vamos a orar y pedirle a nuestro Dios, amado Jesús, en esta mañana, Señor, enséñanos tu palabra. Queremos conocerte. Queremos conocerte como el Dios soberano, al que nosotros proclamamos, al que nosotros venimos a adorar cada domingo. Señor, muéstranos en qué consiste tu soberanía, para que nos des paz y podamos descansar, sabiendo que realmente tú eres quien tiene el control por sobre todo. En Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos orado. Amén y amén. Isaías 46, versículos 9 al 11. Vamos a analizar. He escogido este pasaje porque nos muestra con mucha claridad a un Dios que realmente es soberano sobre todas las cosas. Este pasaje, Isaías 46, está dentro de un contexto. El contexto nos habla acerca de el pueblo judío. Este pueblo está a punto de ser exiliado por sus pecados, por su desobediencia. Y ya Dios está narrando y explicando a través del profeta lo que realmente va a pasar a este pueblo. Porque el pueblo va a sufrir. Y Dios está indicando 200 años, incluso antes de que suceda, Dios está indicando que van a ser derrotados por su enemigo, por Babilonia. Ellos se los van a llevar en cautiverio, pero luego Dios va a levantar a una persona, quien les dará libertad y les permitirá volver a su ciudad, el famoso Ciro. 200 años antes, Dios estaba decretando que ellos iban a ser castigados, iban a ser exiliados, pero que luego iban a volver. Y el primer punto, en el verso 9, Isaías 46, 9, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. En esta primera parte, Dios se muestra como un Dios incomparable, el único. Recordemos, el pueblo de Israel estaba en
idolatría. En ese contexto, Dios indica que Él es el único y es incomparable. No solo afirma quién es Dios, sino que confronta directamente la falsa ilusión de autonomía humana. Él está mostrando que Él tiene el control de todos. Dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos. Esa palabra acordaos no simplemente tiene que ver con una acción mental intelectual. No, el término, en primer lugar, está en imperativo, es decir, hay un mandato allí, y lo que está diciendo es trae a memoria o acuérdate con reverencia, con el propósito de aprender y actuar. No es simplemente un ejercicio mental, que sea acordados de los tiempos antiguos. No, recuerda con reverencia, con mucha atención y aprende de ello. Se dice que si nosotros queremos tener un buen futuro, debemos aprender de nuestros errores del pasado. Porque las decisiones en el pasado determinan nuestro presente y si continuamos así, determinará nuestro futuro. Aquí Dios está pidiendo al pueblo que se acuerden de qué cosa, de lo que Dios ha estado haciendo con ese pueblo, ha venido haciendo desde el principio, que se acuerden específicamente o especialmente de Abraham cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, hasta José cuando fue vendido, cuando fueron liberados en Egipto, o la provisión que Dios le dio al pueblo en el desierto, la conquista de Canaán y cómo Dios les dio la victoria e impuso juicio sobre sus enemigos, de todas sus promesas cumplidas. Acordaos, dice el Señor, le dice al pueblo, acuérdate. Olvidar significa caer en idolatría y rebeldía. Si olvidas todo esto que yo he estado haciendo, vas a caer en idolatría. Éxodo 13:3 dice, acordaos de este día en el cual saliste de Egipto, cuando el pueblo estaba siendo liberado de la esclavitud. Salmos 77, 11 al 12 dice, me acordaré de las obras de Yahvé, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Salmos 105, 5 también dice lo mismo, acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Deuteronomio 7, 18 y 19, no tengas temor de ellos, está hablando del pueblo, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Dios llama, en esta primera parte, a recordar lo que Él ha hecho, que Él ha tenido el control por sobre todas las cosas que le ha sucedido al pueblo, y Dios ha cumplido y está cumpliendo su pacto con ellos. Por lo tanto, si tú te acuerdas de lo que Dios está haciendo en tu vida, le dice Dios al pueblo, entonces vas a poder también confiar en lo que va a venir. Porque van a venir cosas desagradables. Van a ser exiliados. Y ser exiliado no era un viaje de turismo. Ser exiliados era que el pueblo llegaba a tu ciudad, destruía todo lo que veía a su alrededor, mataban a los hombres, principalmente, a los más sobresalientes se los llevaban presos, y a las mujeres las violaban o también las sometían. Eso sucedía, eso era un exilio. No era algo agradable. El pueblo judío tenía que entender que Dios estaba determinando esa situación que ellos iban a pasar, porque todavía no habían sido exiliados. Dios estaba determinándolo. Pero les dice como todo papá, ¿no? Todo papá, cuando has visto cuando vas, me acuerdo cuando enseñé a nadar a los niños, ¿no? Tírate, le decimos. Está de repente allí, tú estás abajo, lánzate, estás en la piscina, lánzate, dice, ¿no? El niño se va a lanzar porque tiene confianza en ti, porque sabe que en el pasado él de repente se ha lanzado y tú lo has sostenido.
Por lo tanto, hay una seguridad y lo puede hacer. Y aquí Dios le está diciendo algo similar. Dios les dice, acuérdate de lo que ha pasado, yo he cumplido mi palabra y yo tengo el control, he tenido el control por sobre todo lo que ha sucedido. Ahora va a pasar esto desagradable en tu vida y en la vida de los ciudadanos de Israel. Pero acuérdate que yo soy fiel, que yo cumplo lo que he prometido. Dios no solo conoce la historia, Dios la escribe. Dios no simplemente responde a circunstancias, no solo reacciona a circunstancias, Dios las produce. Recordar las cosas pasadas es reconocer que Él ha sido fiel, poderoso y soberano desde siempre. La soberanía de Dios, dice R.C. Sproul, no es meramente una doctrina teológica, sino un ancla en la tormenta. La soberanía de Dios no es simplemente una enseñanza que debemos conocer, es un ancla en la tormenta. Y es lo que están viendo, es lo que están viviendo en este momento el pueblo de Israel. Ellos van a pasar por una tormenta, pero Dios le dice, recuerda, yo soy confiable, yo tengo el control. Y le da la razón, porque yo soy Dios, soberanía absoluta, yo soy Dios. Ese término que utiliza es el término que viene de la palabra Elohim o Elohá, el famoso Él. Cantábamos Emanuel, ¿cierto? Que significa Dios con nosotros. El término Él es un título que denota fuerza, autoridad, poder, deidad. Y Dios lo que les dice es, yo soy el único Dios verdadero. En contraste a todos los dioses que has estado sirviendo y adorando, porque el pueblo estaba en idolatría. Dios recalca y dice que Él es el único Dios verdadero. Yo soy Dios. Él es la fuente, el origen y el dueño de todo lo que existe. Eso significa ser Dios. Si algo no pudiese estar bajo su control, no sería Dios. Y esto nos lleva a pensar en un punto importante, que Dios es soberano aún sobre el mal. Y esta es una hermosa verdad que si la vivimos, si la aceptamos, si la vivimos, nuestras vidas van a cambiar. Fue por maldad que los hermanos de José lo vendieron. Fue por envidia que vendieron a José. En primer momento lo quisieron matar, luego lo vendieron a los mercaderes. Pero en verdad fue Dios quien lo llevó a Egipto. No fueron. Dios usó la maldad de los hermanos de José para cumplir sus propósitos. Sansón se enredó con la filistea por su propio capricho, pero en realidad fue Dios quien usó esa relación para traer juicio al pueblo de los filisteos. Satanás pidió permiso para dañar a Job, pero fue Dios que usó ese daño para fortalecer la fe de Job y para que Dios sea glorificado. Incluso sobre el mal mayor, el mayor mal que cometió la humanidad, matamos al Hijo de Dios. El mayor mal. El Señor Jesús recibió toda clase de injurias, vituperios, golpes. Lo crucificamos. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios lo tenía todo planeado. Estaba todo en los planes de Dios. Y Él lo usó para nuestro bien.
el mayor mal, la mayor maldad de la humanidad fue usado por Dios para la mayor bendición de los seres humanos. ¿Qué les parece eso? Dios es soberano y eso debe darnos paz. No hay mayor consuelo que saber que Dios no solo nos ama, sino que Él es soberano. Él tiene control de todo. La maldad no está fuera del dominio de Dios. Satanás no está fuera de la autoridad de Dios. Lutero decía lo siguiente: incluso el diablo es el diablo de Dios. No, cuesta. Pero ¿cómo es eso entonces? Pero si Dios tiene el gobierno por sobre todas las cosas, controla absolutamente todo, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta muerte prematura de un ser querido? ¿Por qué esta enfermedad que genera tanto dolor? Si Dios tiene el control por sobre todas las cosas. Dios es soberano. Y todo lo que está sucediendo, todo lo que nos está pasando, está bajo su control. Y no es simplemente que Dios lo permite, Dios lo está orquestando. Porque la permisividad de Dios se entiende como un Dios que reacciona. Un Dios como que, bueno, pues ya no puedo con esto, lo permito, y de ahí lo arreglo. Eso se entiende por permisividad. Pero Dios no es así. Dios tiene el control. No fue que Dios arregló y encauzó la maldad de los hermanos de José para cumplir sus planes. No, José le dice luego a sus hermanos: fue Dios quien me trajo a Egipto para preservación. Fue Dios quien lo trajo. No fueron los hermanos de José, no fue la maldad de José, de los hermanos de José, fue Dios mismo. El apóstol Pedro dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Nota, a este por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo lo que pasó con el Señor Jesús no es que Dios reaccionó ante la maldad del pueblo y encauzó todo para bien. No, Dios tuvo el control de todo lo que iba a pasar. Eso no quiere decir que el ser humano es un títere frente a la soberanía de Dios. No, el ser humano es responsable de sus actos. Pero incluso sobre esa responsabilidad, Dios es soberano. No lo vamos a comprender en su totalidad, pero lo que podemos hacer es aceptarlo. Dios tiene el control. Él está bajo el control de todo. No hay otro Dios. Él es Dios. Volvemos por favor al versículo. Vamos. En 46, verso 9. Y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Yo soy Dios, no hay otro Dios. Satanás no es un Dios menor, no es alguien que puede estar al nivel de Dios e interponerse en sus designios, o puede de alguna manera modificar algo de Dios. Todo está bajo el control. Él es el único, Él es Dios, no hay otro Dios, no hay nadie semejante. Nadie puede interponerse a los planes que Dios ha determinado. Él tiene todo bajo control.
¿Lo crees, hermano? Sí, amén. ¿Lo crees? Cuesta creerlo, lo predicamos, pero cuesta aceptarlo. Seguimos, avanzamos. El versículo 10, Isaías 46, 10. Y dice lo siguiente: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios está afirmando su soberanía total. Anuncio lo por venir desde el principio. Dios no es una especie de profeta que puede prever el futuro. Dios lo ordena, Dios lo orquesta, Dios lo produce. No predice el futuro, Dios produce el futuro. Eso es la soberanía de Dios. Anúncialo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Nada de lo que ocurre es imprevisto o accidental. No hay accidentes en los planes de Dios. No hay algo que está al azar, no hay espacios para el azar en la soberanía de Dios. Lo que aún no es hecho para nosotros ya fue ordenado en el consejo eterno de Dios y será ejecutado en su tiempo perfecto. Dice, mi consejo permanecerá. Él es Dios y lo que Él determina es inquebrantable. Su consejo va a permanecer. Aquí el consejo, el término consejo hace referencia a un plan eterno, sabio e inmutable. No va a cambiar. Dios no está improvisando. Él no está cambiando de opinión. No está interactuando con las circunstancias. Dios ha ordenado todo desde el principio. Y lo que Él ha ordenado, eso se va a cumplir. Lo que Dios ha decretado, ni siquiera las puertas del Hades podrá interferir. Nada podrá impedir. Su consejo permanece firme. Y esto debe confrontar nuestra arrogancia. No importa cuán fuerte sea nuestra voluntad, jamás podrás interponerte a los planes de Dios. Jamás. Él es Dios. Nadie es semejante a Él. No hay alguien que esté a su altura. Nadie. Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Dice, y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Salmos 115:3 nos dice lo siguiente: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Daniel 4:35, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Romanos 9:15-16, Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. No depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Dios quien tiene misericordia. Esa es la soberanía de Dios. Estamos frente a un Dios soberano que tiene el control absoluto por sobre todas las cosas. Dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. ¿En qué versículo estás? Conocidísimo, ¿no? Romanos 8:29, ¿no? Lo citamos muchas veces. Todas las cosas ayudan a bien. Pero pensamos en que entendemos este versículo de esta manera muchas veces. Que todas las cosas ayudan a nuestro bien desde nuestra perspectiva. Es decir, ayudan a lo que yo considero que está bien. Pero el verso no dice eso. Vamos a leerlo completo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios,
está hablando de su pueblo, está hablando de sus hijos, está hablando de aquellas personas que están en sus manos. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas van a ayudar al verdadero bien. No van a ayudar al bien que yo considero que debería ser. Porque muchas veces puedo pensar que Dios tiene el control cuando se hace lo que yo esperaba que se haga. Si de repente hubo un accidente y unos familiares estuvieron allí y yo oré para que no les haya pasado nada y luego me entero de que no les pasó nada, ¿qué es lo que digo? ¿Qué exclamo? ¡Wow! Gracias a Dios que no pasó nada, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con los que sí sufrieron y sí murieron en ese accidente? Allí no hay gracias a Dios. No, gracias a Dios que no ocurrió esto que pensaba que iba a ocurrir. Es malo. Así es, ¿no? Gracias a Dios. Pero, ¿y si ocurre de la manera que yo no esperaba, o como yo no quería que ocurra? Allí no hay gracias a Dios. Allí, ¿qué pasó? Bueno, de repente me faltó más fe. De repente, Satanás, pues, quiere hacerme daño. Satanás se interpuso. Dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien, pero es el verdadero bien, el bien desde la perspectiva de Dios. Porque nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios son como el cielo a la tierra. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios tiene el control. Todas las cosas están ayudando al verdadero bien. Y el bien no significa que es lo que tú esperabas, eso es bueno. No, el bien significa aquello que Dios realmente quiere para tu vida. Las situaciones difíciles. En mi caso, mi padre falleció cuando yo tenía 7 años. Pero eso me llevó a acercarme a Dios y a servirle a Él desde los 14 años. Situaciones adversas que estaban bajo los planes de Dios. No es que a Dios se le escapó, no es que Dios reacciona y Dios trata de arreglar las cosas para que vayan en bien. Dios controla todo. Eso es la soberanía de Dios. Dios tiene todo bajo control. Él es el ancla en un mundo caído. Solo en Él podemos descansar. Volvemos, pasamos al versículo, por favor. Pasamos a Isaías 46, verso 11. Dice, haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave de rapiña, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Aquí está hablando acerca del ave de rapiña y al varón de mi consejo. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Ciro, el varón de mi consejo. Ciro. ¿De qué nación era Ciro? Griego. ¿Griego? Persa. Persia. Y el símbolo de los persas era un halcón, un ave de rapiña. 200 años antes de que vuelva a su tierra, Dios ya está diciendo que llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al varón de mi consejo, refiriéndose a Ciro. Isaías 44, 28 dice, ¿qué dice de Ciro? Dice que es mi pastor. Isaías 45, 1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro.
Ciro es considerado en Isaías, capítulo 44, 45, 2 capítulos antes, es señalado por Dios como su pastor, como su ungido. ¿Cómo es esto? No está hablando de un líder religioso, está hablando de alguien que está bajo su control y que sirve como una herramienta para Dios. Ese es el contexto de estos pasajes. Dios no necesita aliados piadosos para ejecutar su plan. Dios usa incluso a los impíos, incluso al mundo sin Dios, para cumplir su propósito. No solamente los que están bajo su mano, los que son parte de su pueblo, están bajo su control total. Incluso las personas que no son de su iglesia, no son de su pueblo, también están bajo su control. Porque, nuevamente, Él es soberano. Él tiene control de todo. Yo hablé y lo haré venir. Y aquí Dios está declarando su total autoría sobre el cumplimiento de su plan. Yo hablé y yo lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Ese es el Dios al que nosotros proclamamos. Así que esto debe llevarnos a reflexionar. ¿Realmente creo que Dios es soberano sobre todas las cosas? ¿Realmente pienso eso? Porque si es así, todo lo que estoy viviendo en este presente, sean cosas agradables o desagradables, han sido orquestadas por Dios. Incluso la maldad del ser humano es para el propósito de Dios. Nada está fuera. Y si yo creo que algo está fuera de su voluntad, entonces creo que Dios no es soberano. Y si yo creo que Dios no es soberano, entonces yo creo que Dios no es Dios. A ese punto vamos. La soberanía de Dios requiere que Dios sea sabio eternamente, omnisciente, porque conoce todo. La soberanía de Dios exige que Dios sea omnipotente, es decir, sea todopoderoso. Exige que Dios sea eterno, porque no hay principio ni fin. No hay pasados, no hay futuro para Dios. Dios ha determinado algo y Él lo va a hacer. Nada, incluso nuestras malas decisiones, están bajo el control de Dios. Nuevamente les digo, esta verdad no la vamos a comprender en su profundidad, no pretendo que la comprendamos en su totalidad, pero sí pretendo que la aceptemos, porque es lo que Dios nos enseña sobre su soberanía. Esta soberanía, cuando entiendo que es Dios quien da cosas buenas, agradables, pero también es Dios quien quita. Nuevamente, si yo creo que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, entonces ¿por qué orar para cambiar esa voluntad? Aunque sea desagradable. Cuidado, porque estaríamos pidiendo algo que no es lo que Él quiere. Si yo entiendo que todo lo que me está sucediendo tiene un propósito eterno y Dios tiene el control sobre eso y Él ha orquestado todo esto, que nada se escapa de sus manos. Nuevamente repito, ni siquiera una molécula se escapa fuera de la soberanía de Dios. Entonces todo lo que estoy viviendo está bajo su entero dominio. ¿Cómo reaccionar a esto? Salmo 115:3.
Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. No hay otra respuesta. Simplemente reconocer. Reconocer somos seres humanos y no tenemos el control de nada. Eso no significa que vivamos despreocupadamente, no. Porque Dios es soberano incluso sobre nuestras decisiones. No somos títeres. No somos, y esto lo vemos en Judas. Judas actuó por maldad y entregó al Hijo del Hombre y pagó las consecuencias de su error. Pero no es que Dios impuso a Judas para que haga eso, no. Pero lo que hizo y sus determinaciones y sus decisiones estaban bajo el control de Dios. Ni la maldad, ni Satanás, ni mis decisiones, nada está fuera del dominio de Dios. No nos queda más que rendirnos a Él, reconocer que no somos nosotros los que tenemos el poder. Realmente es Dios quien lo tiene. No estamos fuera del gobierno de Dios. Y esa es la buena noticia. Porque, ¿qué es lo que te puede dar paz? Santiago dice lo siguiente, y termino con esto. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo bueno desde la perspectiva de Dios. Yo puedo pensar que lo bueno es de tal manera y tiene que ser así, y si no fue de esta manera, entonces no es bueno. No, lo bueno es de parte de Dios. Simplemente nos queda adorar a Dios, porque Él es soberano. Él es un ser santo. Él no es como nosotros. Él es un ser que está por encima de nosotros, al cual nosotros debemos corresponder con reverencia. No es el abuelito apapachador, no, es un Dios de amor. Pero es el amor verdadero, el amor que se muestra en justicia. Y no es la justicia como la nuestra, es la justicia perfecta, porque Dios es perfecto y Él es soberano. Nada escapa, nada, lo que nos haya pasado, no hay accidentes en el plano de la soberanía de Dios. Todo ha sido ordenado bajo sus prodigios y sus propósitos eternos. Vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, reconociendo que eres Dios soberano. Eres el Rey por sobre todo. No hay Rey como tú. No hay Dios como tú. No hay nadie quien se asemeje a ti. No hay otro como tú. Tú eres Dios. Tú eres santo, tú eres amor verdadero, tú eres justicia verdadera, tú eres soberano. Señor, eso nos da una paz en nuestros corazones, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aceptando todo lo que nos está pasando. Tú estás controlando, no estás permitiendo, sino tú lo has hecho. Tú lo has hecho. Como los hermanos de José, no fueron ellos los que hicieron matar, los que vendieron a José. Fuiste tú que lo llevó. Fuiste tú. Estás por sobre nuestras decisiones. Tienes el control de todo y te adoramos y te alabamos en esta mañana.
Tú eres Emmanuel. Tú eres Dios con nosotros. Vamos a cantarle a Dios.